En algunas ocasiones he escrito, que novela histórica, que ahora está tan de moda, fíjense, cuando yo publiqué mi primera novela, El Salón Dorado, una novela ambientada en la península ibérica en el siglo XI, en los reinos de taifas de Al-Ándalus, en España escribíamos novela histórica, 6 personas, 6 escritores. Publicábamos 6. El año pasado, el anterior, el 2021, se publicaron en España más de 500 novelas históricas escritas por españoles y por españolas. Uno de los fenómenos importantísimos en la novela histórica española en los últimos 10 años ha sido el aluvión, un gran aluvión de mujeres y algunas muy jóvenes que se han lanzado a escribir novela histórica. Claro, de 5 o 6 a 500, el número ha supuesto un crecimiento exponencial. Yo no estoy muy seguro si eso quiere decir que la gente demanda, los españoles, las españolas demandamos novela histórica, pero son datos incontestables, porque son datos evidentemente del Ministerio de Cultura y de los registros del índice de libros, el internacional, el ISBN. Bueno, en esta doble condición de historiador y de novelista, como les he comentado antes, he dicho y he publicado en alguna ocasión que ser novelista histórico, novelista que escribe novela histórica, es un oxímoron. Ya saben ustedes que la palabra oxímoron es un concepto fundamentalmente literario que significa que en la unión de dos palabras presuntamente contradictorias se crea un concepto nuevo. En España tenemos el oxímoron más perfecto que yo conozco, que es la Guardia Civil. Fíjense, si eres guardia no eres civil, y si eres civil no eres guardia. Pero bueno, en el siglo XIX, el Marqués de Ahumada creó ese cuerpo a mitad de camino entre la policía y el ejército, la Guardia Civil, que es un oxímoron. Dos palabras presuntamente contradictorias que crean un concepto, en este caso, un cuerpo policial nuevo. Novela histórica es un oxímoron, porque novela es ficción, imaginación, fantasía, a veces mentira. Y en cambio parece ser, y así lo dice el diccionario en sus primeras acepciones, el diccionario de la Academia de la Lengua, que historia es el relato veraz de los hechos del pasado. Bueno, no se lo crean. La historia no es lo que ocurrió. La historia es lo que nos han contado que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque la historia es un arma ideológica formidable y, en consecuencia, se ha utilizado, se sigue utilizando como ese arma ideológica. Y, sobre todo, lo ha utilizado de forma realmente grosera en ocasiones el poder. Ojo, no el poder del gobierno, no el poder de un ayuntamiento, el poder de una comunidad, el poder de una diputación, no. El poder con mayúscula, que es ese entresijo de intereses tremendos, económicos, políticos, sociales, religiosos, que suelen controlar el mundo, y más en la época que yo me muevo, desde el punto de vista del historiador, que es la Edad Media. Después del Salón Dorado vinieron bastantes más novelas, ¿no? Hasta estas dos últimas, publicadas el año pasado, una de ellas en primavera, la otra en otoño, que las tienen ahí, Matar al Rey y Corona de Sangre. He publicado en algunas redes sociales, he dicho en alguna entrevista, que la segunda es una bilogía, ahora las comentaré, la segunda, Corona de Sangre, va a ser mi última novela histórica, mi última novela, ¿no? Yo acabo de cumplir, ya hace unos meses, 65 años, y la verdad creo que 20 y tantas novelas son ya suficientes. El último libro de historia que publiqué es el libro sobre misterios, enigmas y secretos de la Edad Media, que suena muy fantasioso, que suena muy casi esotérico, pero que es un libro de historia académica, es un libro, no tiene nada que ver el impacto de un ensayo con el impacto de una novela, ¿eh? Es un libro que recoge ese espíritu de esos elementos misteriosos, del secretismo medieval. Insisto, no es una novela, sino un libro de historia. Es un libro que tiene ya 4 años y ahora quiero publicar en los próximos 4 o 5 años, antes de jubilarme, en los 5 años que me quedan, quiero publicar 3 libros de historia que tengo ahí desde hace muchísimo tiempo preparados. Uno de ellos sobre el Cid, otro sobre la batalla de Covadonga, que nunca existió, no se lo crean,
se le inventaron y nos la han colado durante siglos en la historia de España, y otro libro que en Valencia tiene mucha importancia y además se han hecho trabajos importantísimos, incluso alguna tesis doctoral últimamente, sobre el Santo Grial. Bueno, pues esta va a ser mi última novela histórica y, por tanto, Matar al Rey ha sido la penúltima. Les decía que la historia no es lo que ocurrió, sino lo que nos han contado. Y nos lo han contado a veces porque políticamente interesaba contar una historia, la historia, de una forma determinada. Me voy a ese libro que estoy acabando, que se llamará Covadonga, la batalla que nunca existió, la batalla que nunca fue, cómo en el año 883, ya habían pasado unos cuantos años, casi 2 siglos, desde la llegada de los musulmanes a la península ibérica, el rey Alfonso III de León necesita, porque tiene problemas en su reino asturleonés a finales del siglo IX, necesita un hecho fundacional, donde se unan la leyenda, la epopeya, el mito y lo religioso. Y a su sobrino, que además lo ha nombrado obispo de Zamora, se llamaba Sebastián, le encarga que en el pequeño scriptorium de su catedral, de su diócesis, escriba una crónica en la cual quede claro, quede manifiesto, quede patente que Dios está con los cristianos, está con los reyes astur-leoneses. Y se inventan la batalla de Covadonga. No busquen la batalla de Covadonga, no busquen ninguna referencia a la misma antes del año 883 porque no la van a encontrar. Se inventó porque se necesitaba. Era el mito necesario. En ese libro les contaré suficientemente documentado cómo se creó ese mito, que ha sido fundamental en la perspectiva histórica de la idea de España, sobre todo en ciertas ideologías conservadoras. Matar al Rey y Corona de Sangre son 2 novelas, son una bilogía. ¿Por qué escribo yo estas 2 novelas? ¿Por qué publico yo el año pasado estas 2 novelas? ¿Y qué me llevo? ¿Qué le lleva a un medievalista, a un profesor de historia medieval, a meterse en ese mundo tan proceloso del siglo XIV en la península ibérica? Porque realmente hablo de reyes castellanos, sobre todo de Alfonso XI y de su hijo Pedro I, pero en uno en la primera novela, el otro en la segunda, pero realmente aparecen la mayor parte de los grandes personajes del siglo XIV de la historia de España. Ahí está don Juan Manuel, a mitad de camino entre la corona de Aragón y la corona de Castilla y León. Ahí está, por supuesto, Pedro IV el Ceremonioso, rey de la corona de Aragón, rey de Valencia, rey de Aragón, conde de Barcelona, etcétera, ¿no? Ahí están todos esos personajes que tienen una gran importancia en ese siglo tan convulso, tan de crisis como es el siglo XIV. ¿Qué me interesa a mí en las novelas? ¿Qué me interesa a mí en estas 2 novelas? Aparte de contar desde una perspectiva de recreación y, por tanto, con fabulación, con novela, con literatura, esta época y a estos personajes. A mí me interesaba, como me interesa en todas mis novelas y también en todos mis libros de historia, que la historia no sea un simple relato de los hechos del pasado para eruditos. Que la gente no lea historia, no aprenda historia, no sepa historia, no se acerque a la historia por tener conocimientos, que está muy bien y hay que hacerlo. Pero yo creo que la historia tiene que servir para algo más. Como durante tantos siglos nos han engañado, nos han mentido, nos han condicionado, han utilizado tergiversando el pasado y llamándolo historia, para justificar un presente determinado. Alfonso III necesita justificar su poder y, sobre todo, su ambición de conquista a partir de una batalla mítica. Los reyes católicos necesitan crear la idea de una unidad dinástica por encima de la realidad. Ustedes no se creerán que la unión del reino, los reinos, la corona de Castilla y León con la corona de Aragón, con el matrimonio de los reyes católicos y todo lo que viene a continuación fue la unidad de España. No se lo crean. Ha citado Vicente una de mis 2 trilogías. Tengo una trilogía sobre los Austrias. Realmente es la época de Carlos I, del emperador.
muy importante, Valencia, en esa época, por el asunto de las Germanías, ¿no? Por supuesto, y por otras muchas cosas. En esa trilogía, si ustedes leen la primera novela, la primera de las tres, son novelas grandes en el sentido voluminoso, ¿eh? La primera novela, El vuelo del águila, cuenta los primeros 20 años más o menos de la vida de Carlos. Ahí están los reyes católicos. Esa novela comienza con la muerte de Isabel la Católica, el 27 de noviembre del año 1504 en Medina del Campo. Si leen esa novela, verán cómo el mismo día, el mismo domingo, era domingo, que murió Isabel la Católica, Fernando, su marido, dejó de llamarse, dejó de titularse, dejó de firmar los documentos como rey de Castilla y de León. Ya no lo era, porque había sido una unión dinástica, no una unión política. Lean ese libro y se asombrarán, esa novela, aunque es novela, y se asombrarán. A mí me interesaba el siglo XIV porque es un siglo de crisis. Fíjense, en los últimos 2000 años hay 3 siglos en la historia de la humanidad occidental. Este eurocentrismo que tenemos nos hace llevar a entender que la historia del mundo es casi en exclusiva la historia de Europa. Pero, en fin, esa sería otra cuestión. El siglo XIV es uno de los 3 grandes siglos en los cuales la palabra crisis está presente en todas y cada una de las publicaciones que se dedican a estas 3 épocas. El siglo III es el primer gran siglo de la crisis de estos 2 últimos milenios. Es el siglo de las crisis de la anarquía militar de los romanos, de las crisis del Imperio Romano. El Imperio Romano está a punto, se tambalea, está a punto de caer, hasta que algunos emperadores, como Aureliano sobre todo, lo ponen en pie. Por cierto, tengo una magnífica novela, se llama La prisionera de Roma, sobre Zenobia de Palmira y cómo buena parte del Imperio Romano de Oriente se independizó durante 5 años del resto del imperio, y al frente de, lo digo ahora para esta moda de que las mujeres parece que han aparecido de repente. No, hubo mujeres muy importantes como Zenobia de Palmira, que, como les digo, en el siglo III, desde el año 267 al año 272, puso en jaque al Imperio Romano y firmó sus documentos, no se conserva ninguno, pero sí algunas crónicas, y sobre todo sus novelas, que sí que las conocemos, con el nombre de Augusta Zenobia, es decir, de emperatriz. Esto a veces no se sabe. Bueno, ese es un siglo de crisis. Otro siglo de crisis es el siglo XVII. Los grandes problemas, la guerra de los 30 años, los problemas que hubo en toda Europa, epidemias de peste tremendas. Y el que está en medio de los dos, este siglo, el siglo XIV, es un siglo convulso. Es el gran siglo de la crisis del siglo XIV, aparece en todas partes. Y fíjense, es un siglo que comienza ya en los primeros años, los primeros 2 decenios de esa centuria, comienza con un cambio climático, no como el que tenemos ahora, a pesar de los negacionistas, que está incentivado por el hombre, un incentivo a base de un desarrollismo bastante alocado de momento, ¿no? Ya sé que hay muchos negacionistas que dicen que esto es mentira, pero también sería otra cuestión. Bueno, hay un pequeño cambio climático, empeora el clima, llueve mucho más, hace más frío, y hay 3 años en los cuales prácticamente no hay verano. 1315, 1316 y 1317 son años terribles. Llueve a cántaros, hace frío y, por tanto, en un clima como el clima continental o el clima mediterráneo, los 2 grandes climas que tenemos, los 3, con el Atlántico, que tenemos en Europa, pues las cosechas no germinan. Igual que no germinan si hay una escasez de agua, de humedad, hay una sequía, lo mismo ocurre cuando hay inundaciones. Los granos se pudren. Eso ocurrió durante 3 años seguidos. Fíjense, hambre. Es el siglo de la peste, la famosa peste negra de 1348, que, por cierto, el gran historiador Jerónimo Zurita, en sus Anales de la Corona de Aragón, dice que en Valencia, en aquel verano, aquellos meses de 1348, llegó la peste negra, ya saben ustedes, ¿no? Desde Crimea, por el mar Mediterráneo y por mercaderes que lo trajeron hasta la península ibérica. Dice Zurita que en Valencia, en la ciudad de Valencia, morían 300 personas diarias. Valencia tenía unos, no lo sabemos exactamente, los censos entonces no eran muy precisos. Debía tener en torno a los 30.000 habitantes, una de las tercera, cuarta, quinta ciudad de la península ibérica. Pero fíjense, 300 muertos diarios. Es como si en Valencia hubieran muerto durante la epidemia de COVID 5.000 personas diarias. Algo parecido, ¿no? Imagínense el impacto en las conciencias. Peste, hambre, guerra.
la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, las guerras civiles en Castilla y en León y la guerra entre la corona de Aragón y la corona de Castilla, esa guerra terrible llamada de los dos Pedros, que cuento en la segunda parte de la biología, en Corona de Sangre, y por tanto la muerte. Hambre, peste, guerra y muerte. ¿Recuerdan estos 4 nombres? Son los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos 4 jinetes que nos cuenta San Juan en el último libro del Nuevo Testamento. Recuerden que en griego, Apocalipsis, ahora utilizamos la palabra, se ha extendido como una catástrofe casi cósmica, ¿no? Esto es el Apocalipsis, el final del mundo. No, Apocalipsis originalmente en griego significa la revelación, lo que se está transmitiendo, revelando, contando a la gente como la verdad. Bueno, los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos 4 jinetes, hambre, guerra, peste y muerte, que aparecerán anunciando el final del tiempo. Todo eso ocurrió en el siglo XIV. Por tanto, los movimientos milenaristas, estos movimientos que decían va a llegar el fin del mundo, va a llegar el fin del mundo, va a llegar el fin del mundo, estaban encantados, claro, porque se estaba anunciando el fin del mundo según esos 4 jinetes, esas 4 calamidades que contaba San Juan en el Evangelio. Yo decidí escribir estas 2 novelas y ambientarlas en este convulsísimo siglo XIV de la península ibérica por 2 razones fundamentales. Primero, por contar esa época, como digo, tan interesante, tan importante, y después porque creo que son 2 novelas que, aunque cuentan una historia real que ocurrió, realmente pueden servir para entender nuestro imaginario colectivo en una época de pandemias. Fíjense, no había periodistas en el siglo XIV, claro, pero sí que había cronistas. Si un cronista del siglo XIV cayera, apareciera, porque una máquina del tiempo lo transportara hasta nuestros días y leyera los periódicos, se encontraría, de estos últimos 3 o 4 años, se encontraría con hambre. Hay hambre. Ha habido episodios de hambruna en el mundo, sobre todo la década pasada, entre el año 2014 y 2018, hubo una hambruna terrible en África. Pero claro, como son negritos, a la prensa occidental pues no le importa demasiado, ¿no? Que se mueran varios millones de africanos, ¿qué más da? No tiene mucha importancia. Pero hubo unas hambrunas terribles en África, hace poco, hace apenas una década. Hubo muchas muertes como consecuencia de esas hambrunas. Ha habido guerras. En el mundo ahora estamos todos obsesionados, y con razón, claro, con la guerra de Putin, la guerra de la invasión de Ucrania. Pero les recuerdo que hoy, a día de hoy, este jueves, hay abiertas 20 guerras en el mundo. 20. No hay un solo día en la historia de la humanidad del que tenemos registros escritos, y de esto hace ya prácticamente 4.700 años, ni un solo día en el cual no haya habido guerra en algún lugar del mundo. No se sorprendería demasiado porque haya guerras como la de Ucrania, pero a lo mejor sí se sorprendía porque hubo una epidemia terrible, que todavía hay secuelas, como saben ustedes, esa epidemia del virus del COVID. Hambre, guerra. Le parecería a este cronista recién llegado del siglo XIV que había vuelto no al siglo XXI, sino al siglo XIV. El ser humano lleva ya muchos siglos de evolución física, prácticamente 200.000 años desde que nuestros pies empezaron a andar más o menos como andamos ahora, ¿no? Con los neandertales y luego con los sapiens, más o menos. Unos 200.000 años, quizá un poquito más. Pero nuestro cerebro no es muy diferente al cerebro de Aristóteles o al cerebro de Platón de hace 2.400 años. No es muy diferente. Seguimos teniendo los mismos miedos, las mismas obsesiones. Buena parte de nuestros sentimientos se parecen muchísimo, por no decir que son casi iguales. Por tanto, contar en una novela estos episodios tan dramáticos, tan trágicos, tan terribles, donde no solamente están esos 4 jinetes del Apocalipsis, también está el amor, el desamor, la venganza, el cariño, el desengaño, la lucha y la ambición por el poder. Todo eso está en estas 2 novelas. La primera novela, la primera parte de la biología, Matar al rey, cuenta el periodo en el cual el rey de Castilla y de León es Alfonso XI.
Alfonso XI es un rey que ha tenido mala suerte. A veces los personajes de la historia, también los países, pero los personajes de la historia son rodeados de una especie de aureola determinada que los condiciona para siempre. Yo he escrito una novela y varias publicaciones sobre Gengis Khan, sobre el gran emperador de los mongoles. A Jaime I también he escrito una novela, una de mis últimas novelas es El Conquistador, sobre Jaime I. Imagínense la importancia que tiene Valencia en esa novela, ¿no? Y el reino de Valencia. En el amuleto de bronce, cuando estaba estudiando la figura de Gengis Khan, casi todos los libros, y las crónicas sobre todo que yo leía, eran crónicas negativas sobre este personaje. En algunos casos se llamaba incluso el perfecto asesino. ¿Por qué? Porque la mayor parte, por no decir la totalidad, de las crónicas que nos han llegado de la época de Gengis Khan fueron escritas por el enemigo, aquellos que sufrieron las conquistas de Gengis Khan. Pero cuando vas leyendo la historia de Gengis Khan te encuentras con cosas asombrosas. La historia, por tanto, distorsiona, y los historiadores distorsionamos el pasado. Alfonso XI, además, ha tenido la mala suerte de ser no sucesor, pero sí continuador, era bisnieto, de uno de los reyes que han tenido mejor prensa en la historia de España, Alfonso X el Sabio, y lo ha apagado. ¿Quién no ha oído hablar de la Escuela de Traductores de Toledo? ¿Quién no ha oído hablar de las leyes de las 7 partidas que puso en marcha Alfonso X el Sabio, como un gran legislador, como un político importante, un rey político importante? Bueno, era un inútil. Alfonso X el Sabio heredó un reino poderoso de su padre, de Fernando III el Santo. Cuando muere en 1252, le entrega pues, prácticamente 3/4 partes de la península ibérica. Y su padre, Fernando III el Santo, había conquistado el Valle del Guadalquivir, sobre todo las grandes ciudades y poderosísimas ciudades de Córdoba y Sevilla. Si ese cronista del siglo XIV hubiera aparecido en el siglo XIII, en 1252, a la muerte de Fernando III el Santo, hubiera dicho, bueno, lo que queda del Andalus, que era más o menos el reino de Granada, lo que ahora serían más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos las provincias andaluzas de Málaga, Almería, Granada y una pequeña parte de Cádiz, diría, bueno, esto es un acabose, ¿no? En 4 días, este rey tan poderoso que ha heredado de su padre este reino tan inmenso, con 6 millones de habitantes y tan rico, se va a merendar a los andalusíes de Granada. Pues no pudo, porque era bastante incompetente. Es más, ni tan siquiera pudo conquistar un reino musulmán ya muy en decadencia, como era el que había sido el reino de Murcia. Murcia, más o menos lo que hoy es la región de Murcia, la tuvo que conquistar Jaime I el Conquistador, que era su suegro, y regalársela, los aragoneses somos así, a Alfonso X, porque Alfonso X era incapaz de conquistar Murcia, pero ha tenido muy buena prensa. En cambio, Alfonso XI ha pasado inadvertido. Y fíjense, desde el punto de vista político, puso en marcha una campaña, yo no soy militarista, pero la historia está llena de guerras, evidentemente, ¿no? Puso en marcha una campaña, una estrategia de conquista del Reino de Granada, y Castilla estaba en una franca decadencia económica sobre todo, que a punto estuvo, si no hubiera muerto, a punto estuvo de acabar ya con la conquista de Granada. Pero ha pasado desapercibido casi por la historia. Bueno, esta primera novela está ambientada en todo el reinado de Alfonso XI. Alfonso XI, hijo de Fernando IV, llamado el Emplazado. Si quieren saber por qué se le dio ese apelativo tan característico, el Emplazado, léanse la novela, no se lo voy a contar. Bueno, hijo de Fernando IV, el Emplazado, que tiene sola, Alfonso XI, cuando se convierte en rey, tiene solo un poquito más, de 1 año de edad. 1 año. Su abuela, María de Molina, una mujer prodigiosa, una de esas grandes mujeres que ha habido en la historia, pero como en el siglo XIX los historiadores decidieron que la mujer no tenía importancia, no tenía protagonismo en la historia, pues también ha sido prácticamente olvidada hasta no hace mucho tiempo, ¿no? María de Molina, que había sido, fíjense, era la abuela, era la madre de Fernando, la esposa de Sancho IV,
el hijo de Alfonso X el Sabio, la madre de Fernando IV y la abuela, por tanto, de Alfonso XI. Esta mujer había conseguido que, en una época de ambiciones, sostener a su hijo Fernando en minoría. También fue un poco mayor, tenía 8 años, pero era menor de edad, con unas ambiciones en torno a la corona de Castilla tremendas, ¿no? Primos, tíos, sobrinos, nobles, que querían, ambicionaban la corona del rey. Y si ese niño de 8 años moría, evidentemente, antes de casarse y antes de tener hijos, pues había un campo abierto para pretendientes de la corona real. Consiguió mantener a su hijo al frente del reino siendo un niño. Pero es que luego lo volverá a hacer exactamente también con su nieto, con Alfonso XI. Y además lo educó perfectamente. Probablemente Alfonso XI estaba tan educado, si no mejor, tan educado y tan culto como Alfonso X el Sabio. La primera novela es esa época de conjuras, de ambiciones, de intrigas, de lucha por el poder en torno a un rey menor de edad. Hay que esperar 14 años hasta que el niño cumpla esa edad y se convierta ya en rey con la plena capacidad de decisión. Un rey que dejó una huella, sobre todo, en la historia del romanticismo. En aquella época, a los reyes los casaban, a los príncipes, los casaban pues, con quien decidían sus padres, y siempre por cuestiones políticas. La corona de Castilla, que había llegado ya a las puertas del Reino de Granada, ambicionaba la unión con Portugal y también la unión con la corona de Aragón. Estos reyes castellanos tenían, desde hacía muchísimo tiempo, no es de ahora, de hacía muchísimos siglos, tenían, probablemente desde Alfonso VI, tenían la idea de que el corazón, o por lo menos así lo contaron sus cronistas, el corazón de Iberia, de Hispania, era Castilla, y Castilla tenía una especie de derecho atávico a conquistar, a ocupar, a unificar toda España, que había quedado fragmentada desde la época de los musulmanes. Había que incorporar Portugal, que desde el siglo XII era un reino independiente, Navarra, la corona de Aragón, conquistar el reino de Granada, y a ello se puso Alfonso XI. Lo habían casado con María de Portugal, hija del rey de Portugal, Alfonso V. Y por tanto, ese matrimonio de una princesa, hija del rey de Portugal, con el joven rey de Castilla y de León, era un paso importante hacia la unión dinástica de los dos reinos y después una posible unificación. Pero cuando estaba recién casado, cuando Alfonso XI, y aquí viene la historia de amor y desamor terrible de esta novela, cuando Alfonso XI se ha casado ya, lleva muy poco tiempo, unos meses casado, unas semanas incluso, casado con María de Portugal, se encuentra en una recepción, en una fiesta, se encuentra con una mujer bellísima, de su edad, tenía 17 años, ¿no? Es Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán es miembro de las dos familias más poderosas de Andalucía en aquel tiempo, los Guzmán y los Quiñones de León. Estas dos familias, que son muy poderosas, que han recibido grandes donaciones, la historia de España no se entiende sin la Edad Media, y lo que está pasando en los últimos 50 años en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, no se entiende si no entendemos la historia de España. Si no entendemos por qué hay grandes latifundios y cómo se generaron esos latifundios y ese desigual reparto de la tierra en algunas partes de España. Bueno, Alfonso XI se enamora, pero como un loco. Es algo asombroso. Es casi un amor pasional, un amor de una intensidad extraordinaria de esta jovencísima y, por lo visto, bellísima sevillana, Leonor de Guzmán. Claro, hay un problema. Él es un rey católico, está casado por la Iglesia, no puede renunciar a su mujer. No hay divorcio, no existe la separación. Él intentó la nulidad matrimonial por parte del Papa, pero los papas en esto ponían mucho ímpetu y mucha hincapié en que no se rompieran los matrimonios, era un sacramento, por tanto no se podía romper, y la única posibilidad de casarse con Leonor de Guzmán era que muriera María. Pero el rey tenía una obligación, la más importante, generar un heredero, y dejó embarazada a María 2 veces. Un primer hijo murió enseguida y un segundo hijo, Pedro, el protagonista de la segunda novela. Pero como estaba tan enamorado de Leonor de Guzmán, la mujer que lo acompaña en las campañas militares, la mujer que lo acompaña en las fiestas, en la corte, la que está con él todos los días,
y a la cual muestra en público en todas las ocasiones, es Leonor de Guzmán. Mientras que a María, con el hijo que ha sobrevivido, con el infante Pedro, los tiene abandonados, recluidos, casi encerrados. Imaginen ustedes aquella mujer, María, hija, princesa de sangre real del rey de Portugal, reina de Castilla y de León, madre del heredero, orillada, humillada, apartada, vejada por su marido. Y viviendo con su hijo, con Pedrito. No lo sabemos porque no existen documentos de primera mano que hablen en estos momentos de la reina y del infante, pero un novelista se lo puede imaginar. Y yo me he imaginado qué le diría María de Portugal a su hijo Pedro. Porque mientras ellos dos, madre e hijo, los legítimos, vivían en esas condiciones tan terribles, tan humillantes, Alfonso XI se pavoneaba, le regalaba palacios extraordinarios, posesiones, señoríos, hasta tal punto que a Leonor de Guzmán le hizo 10 hijos. 10 chicos, 9 chicos y una chica. Cada vez que le hacía un hijo, cada vez que Leonor paría, el rey Alfonso le entregaba bienes considerables, 3, 4 señoríos, un ducado, un marquesado, joyas. La corona de Castilla tenía unas joyas extraordinarias, extraordinarias. Alguna todavía está por ahí. Por cierto, una de ellas está en la corona de Inglaterra, en la corona física, ¿no? En el objeto que se colocan los reyes sobre la cabeza. Cuando dentro de unos meses se corone a Carlos III en Inglaterra, verán ustedes una de las grandes joyas de la corona de España, de la corona de Castilla, perdón, que está en la corona de Inglaterra. Si da tiempo, luego les cuento por qué, y si no, se lea la segunda parte. Este rey, además de hacer riquísima, Leonor de Guzmán llegó a ser la mujer más rica de la cristiandad, de darles todos estos bienes, mientras que tiene orillada y apartada y vejada a su mujer, le va haciendo hijos. Y a esos hijos, los famosos Trastámara, les va dando también señoríos, riquezas, feudos, rentas, constituyendo una familia bastarda, son bastardos, son hijos ilegítimos del rey, pero una familia poderosísima. Y los que están con el rey, los que acuden con el rey a las campañas militares contra el Reino de Granada, los que acuden a las grandes recepciones en las ciudades de Castilla y de León, son los Trastámara. ¿Se imaginan ustedes al infante Pedro cada vez que le decían, pues tus hermanastros están en Sevilla, que además les ha dado tu padre un señorío, un marquesado, un ducado, joyas, tierras, cofres llenos de monedas? ¿Se imaginan lo que fue gestándose en la cabeza de ese niño? En 1350, todavía quedaban secuelas de la peste negra de 1348 en la península ibérica, Alfonso XI está intentando conquistar la ciudad de Gibraltar, que él había perdido. La había ocupado su padre y él la había perdido. Bueno, y la quería, siendo un niño. Y ya siendo mayor, la quería conquistar. Y allí, en el asedio a la ciudad de Gibraltar, una pulguita le pica al rey. La peste bubónica, la peste negra, la transmitían las pulgas. Llevaban el bacilo, te picaban, te transmitían la enfermedad. Y le transmiten la enfermedad. Y Alfonso XI muere de peste en Gibraltar en abril de 1350. Está con sus hijos bastardos. Ya han muerto algunos, pero con algunos de sus hijos bastardos. Sobre todo el mayor, que era entonces Enrique de Trastámara, el conde de Trastámara. Estaban allí, en Gibraltar. Mientras que María, la reina legítima, y el infante, el príncipe Pedro, estaban en Sevilla. Y llega la noticia a Sevilla. Ha muerto el rey, tenemos un nuevo rey, es Pedro. El orillado, el apartado, el ofendido. Así comienza la segunda novela, Corona de Sangre, que cuenta la historia de Pedro, que fíjense qué cosas tiene la historia, ¿no? A Pedro, en algunos sitios, lo llamamos Pedro I el Cruel, pero en no pocos sitios lo llaman Pedro I el Justo o el Justiciero, como a su padre. ¿Quién era Pedro I? ¿Un hombre cruel o un hombre justiciero o un hombre justo? Vean cómo la historia a veces lanza sobre personajes pues una serie de adjetivos en función de criterios no históricos, sino políticos de aquel tiempo.
Pedro I recibe la noticia de que él es el rey. Claro, todo el mundo espera que desate una venganza terrible. Esta es la mía, porque además allí está su madre. Doña María sigue viva, ¿no? La reina legítima, la princesa, la que ha sido princesa de Portugal, está a su lado. Y le ha contado a su hijo lo mal que lo ha pasado, cómo han sido humillados los dos. Todo hace presagiar que va a desatar una venganza terrible. Pues no. Pedro I, que tiene 17 años, es de la edad de su hermanastro Enrique, se atrae con una serie de artes, de vericuetos políticos, diplomáticos, a sus hermanos poco a poco. Y cuando ha conseguido ya atraérselos, entonces sí, desata una venganza terrible. La primera en sufrir las consecuencias de todo el odio, el rencor que había acumulado Pedro y su madre, la reina María, es Leonor de Guzmán. Es apresada, es llevada a Talavera de la reina y allí es asesinada de una forma terrible. Si quieren pasar un mal rato, desde el punto de vista de las vísceras, vean en la novela, al principio de la novela de Corona de Sangre, cómo fue asesinada, ejecutada, torturada Leonor de Guzmán. Claro, los Trastámara, esos hijos bastardos que ha tenido Alfonso XI con Leonor de Guzmán, se dan cuenta de que Pedro va por todas, ¿no? Va a intentar acabar con todos ellos, porque son hijos, no dejan de ser, aunque ilegítimos, no dejan de ser hijos del rey fallecido, de Alfonso XI. Esta segunda novela, además, presenta a este Pedro I en sus relaciones con sus hermanos, con sus hermanastros. Algunos de ellos, a Tello, por ejemplo, se lo atrae, lo engaña, mata a varios de ellos, mata a su tía. Bueno, es tremendo, es una... Ríanse de esto que dicen ahora en la corona de Inglaterra, ¿no? Los reyes de Inglaterra, la familia real inglesa o británica, o incluso la española. Un juego de niños, comparado con lo que hacía esta gente. ¿Por qué? Porque luchan por el poder, por las riquezas, por el dinero. El poder llevaba dinero, como ahora, ¿no? Y viceversa. Pedro I es un rey, además, que probablemente tenía problemas esquizofrénicos, ¿no? Quizá desde muy pequeñito su madre lo condicionó de tal manera, inculcó, sembró tal odio y rencor en su corazón que acabó saliendo, ¿no? Y cometió un error muy parecido, son casi vidas paralelas al que había hecho su padre. Su padre abandonó a su madre, a su esposa, a María, y se puso a vivir con la concubina, la barragana, llamaban la favorita en la corte, Leonor de Guzmán. Pedro I hace lo mismo. Lo casan con Blanca de Navarra, intentando incorporar ese pequeño reino de Navarra a la corona de Castilla y de León, pero también se enamora enseguida de otra mujer, de María de Padilla, también guapísima por lo visto, ¿no? Faltaría más. Y ocurre exactamente lo mismo, con un agravante, que Pedro I ordena ejecutar a la reina legítima, a Blanca de Navarra, para casarse con María de Padilla. Luego vendrán otras circunstancias y morirá antes María de Padilla, a la cual hizo 4 hijos, 3 chicas y un chico, a las cuales el hijo murió pronto, nombró herederas a la corona de Castilla, desatando esa gran guerra civil entre los hijos, los Trastámara, los hijos ilegítimos de Alfonso XI y Pedro I el Cruel. Y además ahí está la guerra de los 2 Pedros, entre la corona de Aragón y la corona de Castilla. En Corona de Sangre hay episodios de esa guerra que tuvieron lugar en Valencia y en Sagunto. Los castellanos no tomaron Valencia, pero sí que ocuparon durante algún tiempo la ciudad de Sagunto, asediaron Barcelona y causaron bastantes perjuicios a toda esta tierra, ¿no? De ahí ese nombre de la guerra de los 2 Pedros. La novela acaba con la muerte de Pedro I. La muerte es conocida. Poco a poco fue perdiendo adeptos don Pedro y fue ganando adeptos don Enrique. Y en los llanos de Montiel, en La Mancha, Enrique encerró en una especie de celada, de trampa a su hermano en el castillo de Montiel y por la noche, bueno, una salida, lean la novela si les apetece, y lo asesinó, con ayuda de un condottiero francés, Bertrand Duguesclin, que sujetó al hermano Pedro, que parecía que era un poquito más fuerte, para que Enrique tuviera venganza en la pelea cuerpo a cuerpo y lo matara. Imagínense, los 2 hermanos, el rey y el conde, combatiendo, luchando con puñales en la tienda de campaña en los llanos de Montiel, y uno de ellos mató al otro con la ayuda de este francés. Bueno, en realidad, como ven, estas 2 novelas no son más que
un relato de lo terrible que ha sido buena parte de la historia de España. A mí ya me gustaría haber tenido una historia mucho más placentera. Ya me gustaría haber tenido una historia de siglos de democracia, lo cual es imposible, ¿no? Por supuesto. De siglos de bienestar, de siglos en los cuales se hubieran respetado a la gente. No digo los derechos humanos porque entonces no se concebía ese concepto, ¿no? Pero yo creo que el historiador, o el novelista en este caso, tiene que contar los hechos con la mayor, no con objetividad, porque es imposible, ningún historiador es objetivo, pero sí con la mayor, van a hablar una palabra que lo entenderán, con la mayor decencia posible. Yo así escribo mis novelas y quiero que con mis novelas la gente aprende historia, sobre todo porque la única manera de entender lo que somos es sabiendo lo que hemos sido. Si no, nos engañarán y lo hacen con cierta frecuencia y, por cierto, con bastante éxito. Me han dicho 45 minutos, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta yo estaré encantado en contestar.